Hola a todos y a todas, bienvenidos en otro conversatorio de la Tienda de la Sinodalidad promovido por Amerindia y el Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad. Hoy, lunes 14 de octubre, vamos a tener un conversatorio sobre discernir en el espíritu y en la vida cotidiana con dos grandes invitados que nos han hecho el honor de participar en este espacio. Primero, Mauricio López y la hermana Daniela Canavina. Voy a dar la palabra a Mauricio, mexicano de nacimiento, ecuatoriano por adopción y amazónico por opción, exdirector del Centro de Acción Pastoral del CELAM y responsable de la escucha de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, animada por el CELAM. Fue el primer secretario ejecutivo y cofundador de la REPAM, cofundador y actual vicepresidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, CEAMA, director fundador del Programa Universitario Amazónico, POAM, miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, laico ignaciano, miembro de la CBX, de la cual fue presidente mundial de 2013 a 2018, miembro del equipo metodológico y de facilitadores del Sínodo de la Sinodalidad y está casado con Analu. Pues bienvenido, Mauricio, adelante. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo a todas y todos quienes están aquí presentes y quienes nos acompañan por las redes. Primero que nada, celebrar este esfuerzo que creo que hace mucho bien, el mantener una narrativa que invite a mayor profundidad de los procesos que estamos discutiendo, que confronte constructivamente y ojalá que ayude a dar continuidad, que no sean procesos coyunturales, sino que ayuden permanentemente a seguir entrando en esta dinámica de una sinodalidad encarnada, de periferia, y que nos permita también iluminar este momento de conversión que de un cierto modo escatológico es, pero todavía no es, ¿no? Y me parece que el tema de hoy es muy interesante y quisiera empezar con un cuento del padre Tony de Melo, que creo que nos puede ayudar también a entender lo esencial, como decía el padre Carabias, mi padre espiritual, en guaraní, el caracú, la médula del proceso, más que una explicación intelectual del discernimiento. Creo que se trata de una vivencia. En este sínodo se está llamando de cultura de discernimiento. No sé qué tanto se está viviendo como tal, pero se está hablando de cultura de discernimiento y creo que eso es algo valioso y significativo. Había un explorador que había soñado toda su vida con ir a la Amazonía y se había preparado, pero no llegaba el día de ir al encuentro de esa realidad. Se seguía preparando, no llegaba el momento en que pudiera ir, hasta que por fin emprendió el viaje y vivió con tal profundidad esa experiencia que había soñado toda su vida, que quedó marcado por todo lo que iba viviendo, los sitios que recorría, los rostros concretos, las amenazas en este lugar tan hermoso pero también tan complejo, y el encuentro con la gente. Cuando regresó, fue tal la experiencia que se preguntó cómo transmitirla, cómo compartirla con otros y otras, y después de pensarlo mucho le pareció que la mejor manera era dibujar un mapa. Dibujó un mapa perfecto, con todos los detalles de los sitios que había recorrido, con todas las indicaciones de los peligros, de los sitios más hermosos, e hizo una copia de ese mapa y lo repartió a todos y a todas con quienes trabajaba. Al día siguiente se encontró con que todos hablaban con una gran sabiduría de la Amazonía y además conocían cada detalle porque había hecho un mapa perfecto. El explorador se arrepintió profundamente de haber hecho ese mapa porque nada sustituye nunca la experiencia personal. El discernimiento tiene que ser una experiencia de conversión personal. Hay tratados múltiples, hay muchas espiritualidades que tratan sobre el discernimiento, pero si no conducen a una conversión profunda, a un descubrir cuál es esa voluntad de Dios, de un Dios vivo presente en la historia, para nuestra realidad individual y comunitaria, entonces todo es superficialidad y son discursos vacíos. Y yo creo que eso es lo que está en juego en estos dinamismos sinodales. Recordar que la sinodalidad y el sínodo es un medio, no el fin. Pareciera que por falta de discernimiento, de muchas maneras estamos haciendo del medio el fin.
y ahora a cualquier cosa le añadimos el elemento sinodal o sinodalidad y parece que estamos, digamos, en la coyuntura adecuada, en la moda adecuada. Si no hay experiencia de conversión, la sinodalidad, que tiene un gran potencial porque nos remite a los orígenes de la Iglesia en su sentido más comunitario, podremos perdernos en toda esta serie de adjetivos o en temáticas esenciales y urgentes y no hacer la experiencia. Creo que algo que es fundamental, de lo que yo puedo hablar también de mi experiencia acompañando personas, comunidades y a veces con muchos claroscuros en mi propia vida, los aspectos de la metodología que yo conozco, que es la de la Escuela de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, que creo que lo primero es que nos remiten a una vivencia personal. San Ignacio no es una figura purificada desde el inicio, con una santidad casi dada por acto mágico, sino que es una vida compleja, con mucha dificultad, con pérdidas, con equivocaciones garrafales y sobre todo lo que viene de fondo es una búsqueda permanente y apasionada de qué es lo que Dios le va pidiendo para su vida. Entonces aquí hay una serie de claves que nos hablan sobre todo de una libertad interior y creo que cuando hablamos en los procesos sinodales, sin sacralizar tampoco el discernimiento, pero es con qué libertad interior entramos a los dinamismos de discernimiento. Si no hay una libertad interior, lo que se llamaría en esta escuela de discernimiento indiferencia, que no quiere decir que no me importan las cosas, sino no venir con una decisión preestablecida y buscar el modo de convencer, sino de una verdadera apertura a lo que pueda ser novedad. Luego hay unos criterios que siempre nos ayudan y que creo que se conectan muy bien con la teología latinoamericana, con una teología liberadora, y es pensar siempre cuál es el bien mayor. Es una noción muy asociada al ver, juzgar y actuar, es una lectura fina de la realidad, de las estructuras, para ver dónde está ese bien mayor, dónde se rompen las estructuras de pecado que impiden que hagamos proyecto con el Señor. ¿Cuál es el bien más universal en un mundo globalizado que oprime, que destroza, que está en guerras de narrativas, en guerras digitales, en guerras materiales, en dominios de culturas, pero sobre todo de un modelo económico que aplasta y que mata, como dice el Papa? La pregunta también nos llama al bien más universal. Tiene que tener un rasgo en cuanto a discernimiento genuino para lograr ayudar a que las condiciones de esas mayorías, sobre todo las más olvidadas, puedan ir cambiando. Y luego una clave que va muy en la línea de la opción preferencial y es donde otros no van, donde está la mayor necesidad. Y es un poco un sentido de riesgo, de salida, de exponerse. En la experiencia de acompañar en el discernimiento, dice San Ignacio, como hay 3 momentos donde uno puede experimentar la claridad del llamado de Dios. El primero, que es el primer tiempo, ese es muy atípico, no sucede mucho en la vida. Y es cuando uno, persona o comunidad, tiene una intuición clarísima, absoluta, de que esto es lo que Dios quiere, sin poder dudar, sin dudar ni poder dudar. Esto, insisto, quizás alguna vez lo hemos vivido en la vida y es cuando todos sentimos que hay una claridad absoluta, será por la situación de riesgo, será por la comunión que existe, pero no es común. Entonces, está ahí como una posibilidad. La segunda, que es la que más nos invita, creo yo, en la sinodalidad, es la que tiene que ver con ir revisando cómo Dios va operando y expresándose a través nuestro en las comunidades y en la búsqueda de este sentido de seguimiento. Y ahí es donde entra un poco lo que no me gusta llamarle técnica, pero sí es un método de revisión interior. ¿Qué es lo que conduce a mayor sentido de vida? ¿Qué es lo que nos empuja a mayor comunión? Y que lo podemos experimentar como lo que se llamaría una consolación, que no es un estado de ánimo, estar de buenas, estar contento, es sentir certeza interior de que esto me va conduciendo a Dios. Y por otro lado, lo que nos jala lejos de lo que Dios anhela para nosotros, el sueño que Dios tiene para nosotros, lo que nos aleja de ello, que pueden ser esas desolaciones de otras fuerzas que nos van como jalando. Esta necesidad de una cultura del discernimiento para la sinodalidad creo que requiere ser capaces de analizar con mayor profundidad,
Por eso yo siempre decía, la sinodalidad no compite con el método que América Latina ha adaptado con tanta fuerza. Ese ver, juzgar y actuar, para mí, se complementa en un ver que se ha ido ampliando al escuchar, creo yo, como fruto de las experiencias sinodales, y un juzgar, discernir, que en el método incluso que se está usando ahora de la conversación en el espíritu, ayuda a mayor profundidad, y luego definitivamente con un actuar que tiene que estar presente. Entonces, yo creo que lo que estamos viviendo es un deseo de caminar en esa dirección, donde estamos nombrando con adjetivos muy bellos, pero no sé si estamos viviendo a fondo una conversión interna, estructural y procesual. Y luego el modo que para mí es un poco la salida fácil, pero que tenemos que también abordarlo, el tercer modo es pros y contras. Ante una situación, pros y contras. A mí me parece que ahí hay un poco de falta de profundidad espiritual cuando recurrimos a ese modo que puede ser luego muy rápido conducido a una democracia que además defendemos todos los valores democráticos, pero en un ámbito eclesial de discernimiento tendría que ser algo más. La experiencia más vivenciada que con algunos de ustedes y algunas hemos compartido sobre la Amazonía, para nosotros dejó lecciones muy profundas también en el ámbito del discernimiento, y es que sobre todo superando la tentación de pensar el sínodo como un momento, como una coyuntura, la lectura procesual discernida solamente se la puede entender en la Amazonía con las décadas o siglos de presencia, encuentro, desencuentro, del diálogo entre culturas. Hace unos días hacíamos una reflexión sobre el documento conjunto, la nota conjunta sobre la doctrina del descubrimiento y cómo hay la posibilidad de un aprendizaje continuo. Eso también ha hecho parte del proceso sinodal amazónico, y el discernimiento ahí vivido requiere una honesta lectura histórica. El proceso de preparación, que creo que aunque se dice poco, creo que no se ve muy adecuado para los cánones, pero la experiencia sinodal de escucha que hizo el sínodo amazónico como parte inherente al proceso, marcó un antes y un después. Ese llegar a 87,000 personas, que más allá del número, el alcance en un territorio tan complejo, definitivamente marcó digamos, como el sujeto del proceso de discernimiento. Discernir como pueblo de Dios, en el caso de la Amazonía, ahora como Iglesia Universal, no es la institucionalidad, es esa Iglesia, pueblo de Dios, con toda esa multiplicidad de visiones, y que había que afinar el oído para ver por dónde estaban las claridades fundamentales. Eso sí, en proceso también de discernimiento, el Papa siempre nos decía, la periferia tiene que ser el centro, la que irrumpe, la que trastoca, la que interpela. Y luego nos insistía mucho, que lo hablamos acá, quizá tuvimos puntos de vista distintos, y era no perder el foco. Cuando se quería hacer de una experiencia sobre el futuro de la Amazonía, sobre su defensa y de sus pueblos, el espacio donde todos los temas de la Iglesia se pudieran discutir y resolver, creo yo que se perdía el foco y de cierto modo se podía perder fuerza. En el caso del sínodo amazónico, la sinodalidad y el ámbito de discernimiento estuvo profundamente marcado por una escucha inédita en cuanto a los sujetos, inédita en cuanto a la estructura, porque había una red que ya estaba también queriendo acoger e impulsar este proceso, y luego la experiencia misma del acontecimiento sinodal, pues con presencias, sobre todo, creo que siempre se ha dicho, la presencia de los pueblos originarios, de las mujeres de los pueblos originarios, de la vida consagrada, que con una libertad y una claridad interpelaban y abrían perspectiva. Ahora bien, el discernimiento, en mi experiencia, solo tiene sentido cuando hay una acción concreta. Hablábamos al inicio un poco que ese proceso no ha terminado. Quizá hay menos difusión, hay menos atención, pero la creación de cuerpos inéditos de la Iglesia, que además con el derecho de, al ser inéditos, de ir encontrando su camino, como la SEAMA, primera en su tipo, al menos los eclesiólogos historiadores nos podrán decir, pero primera conferencia eclesial de su tipo en el mundo, que está encontrando camino,
son hechos concretos que surgieron después del sínodo. La creación del programa universitario amazónico, el desarrollo que se está haciendo del rito amazónico, la profundización sobre la ministerialidad de la mujer, nos hablan de un discernimiento que continúa, que no se reduce a un hecho, y ahí puede haber como una tentación y una trampa. Entonces, quizás para ir cerrando, y luego pues seguramente en las preguntas vendrá, hay una metodología que ojalá pudiéramos incorporarla con más seriedad en los procesos, que dentro del aula sinodal alguien hacía un resumen muy bonito, el cardenal Rossi, jesuita, y decía, si no hay un hecho concreto sobre el cual discernir, en una contextualidad y con un análisis profundo de la realidad, no hay discernimiento. Es imposible. ¿Cuál es la materialidad histórica sobre la cual acontece el hecho encarnatorio y sobre el cual se hace un discernimiento? Segundo, sea individual o comunitario, hay que revisar los sentimientos. Eso es parte de cómo nos ubicamos frente a un hecho, pero un discernimiento adecuado y profundo no se puede quedar en actos viscerales, reacciones de sentimientos. Es necesario porque es lo que nos moviliza, es lo que nos hace humanos al final del día. Se requiere luego una elaboración intelectual, que eso también rompe con todas estas visiones que el discernimiento es afectivista, intimista. Luego de revisar la parte emotiva, hay que hacer una revisión racional, intelectual, sobre cuáles son como los aspectos sobre esta realidad, y luego revisar el deseo, y no es el deseo individual. ¿A qué me impulsa Dios en medio de esta realidad, en medio de este proceso, como llamado a responder a su proyecto? Y después el deseo no es suficiente, hay que hacer una revisión, no da el tiempo ahorita para profundizar, pero ¿será de Dios o no es de Dios? Hay distintos tiempos. ¿Cómo confirmamos que es de Dios? Cuando es en comunidad, pues tiene que ver también con esa nota que no es un consenso fácil, sino un intercambio de perspectivas, y no hay discernimiento que tenga sentido ninguno si no tiene acciones concretas. Wow. Entonces creo que este proceso sinodal, termino con esto, está tratando de pasar de entender la sinodalidad de ser un fin, porque creo que estaba descrita un poco como fin, a un verdadero medio, y donde necesitamos ser capaces, y ahí es donde está trabada la cuestión, dónde están los tiempos, lugares y personas diferenciados, pero que ojalá, y esa es la impresión, de que en ciertos momentos no se domestique al espíritu por una salida de consenso, pero tampoco por esa como presión que puede haber, donde se espera que se resuelvan todos los problemas, cuando la pregunta es cómo podemos ser una iglesia mucho más sinodal y misionera. Sin lo misionera está incompleto el proceso. Gracias. Oh, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Mauricio. Das muchísimos aportes para pensar, para dialogar. Personalmente entendí mejor la metodología del sínodo y bueno, habría que como experto dialogar mucho en qué parte, ¿no?, este proceso individual muy probado, ¿no?, por todos los que hemos hecho este camino desde los ejercicios, ¿no?, cómo se transforma o debería de haber sido transformado o se ha transformado en un proceso colectivo con una complejidad cultural pues bastante grande, ¿no? Porque yo creo que esto de ver y escuchar es necesario, pero ese ver y escuchar siempre son culturales y son particulares. Entonces, ¿cómo convivir en eso, no? A lo mejor antes del ver y escuchar nos hace falta lo que decía Heidegger, ¿no?, el estar, el de enrazar, estar ahí propio en la tierra, con los pies en el barro, para saber qué tipo de barro estoy tocando. En fin, la verdad da mucho que pensar y muchas gracias, Mauricio. Y bueno, vendrán preguntas seguramente. Entonces, ahora vamos a pasar con Daniela Canavina, religiosa capuchina de Madre Rubato, Argentina, profesora en Ciencias Religiosas, bachiller y licenciada en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, secretaria general de la CLAR, auditora en el Sínodo de la Amazonía, facilitadora del Sínodo de la Sinodalidad en su fase 2023-2024
y miembro del equipo continental del Sínodo del CELA. Muchas gracias, Daniela, también, y te paso el micrófono literalmente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes, por conectarme con todos los que están un poquito más de lejos. Gracias, Mauricio, por lo que has compartido. Siempre estoy en un proceso de aprendizaje continuo. Soy franciscana y la conversación en el espíritu, que tiene más este dejo ignaciano, bueno, significó para mí también adentrarme en este proceso continuo de ver qué significaba para mí, para este servicio que tengo que, por cierto, prestar en el sínodo. Hablaba recién de la cultura del discernimiento y creo que por aquí quiero plasmar lo que deseo compartir. Estoy muy monotemática con una frase que leí no hace mucho y que la suelo repetir con frecuencia. Un tiempo atrás, mientras buscaba algún material para un encuentro, di con una presentación de Eduardo Galeano, aquí estamos con hermanos del Uruguay, escritor, periodista uruguayo ya fallecido, que hizo de sí durante su estadía en una ciudad muy bonita de Argentina, llamada Mendoza, una presentación. ¿Y qué dijo cuando lo invitaron a presentarse? Yo soy un caminante caminado, yo voy por caminos caminando, y dentro mío las palabras me caminan a mí. Y tal vez hoy, parafraseando a nuestro querido Timothy Radcliffe, a partir del primer día de retiro en este sínodo, quizás también podríamos decir, somos compañeros de búsquedas, vamos por los caminos buscando y debemos estar cerca de los buscadores de este tiempo. Una y otra imagen me resultan muy inspiradoras en esta andadura sinodal, primeramente porque el camino emerge como el lugar donde la identidad poblada de experiencias, que era lo que vos recién decías, de territorio, de terreno vivo, se convierte en don a compartir. Y nos cuestiona profundamente porque la pregunta que me hago a raíz de esta presentación de Galeano es ¿dónde ponemos esas palabras que nos caminan? Más aún, ¿dónde pone nuestro pueblo, nuestra gente, las palabras que le caminan? ¿Con quiénes buscan? ¿Cómo buscan? ¿Qué buscan? Y estas preguntas me resuenan fuertemente y me hacen pensar que alguien debe escuchar esas palabras caminantes y que yo también debo aprender a escuchar las palabras y las búsquedas de quienes caminan a mi lado. Bien, no cabe duda que estamos transitando un tiempo para aprender a caminar juntos, juntas, y para volcar nuestras búsquedas en la cantera comunitaria. Por eso el valor de compartir, de que mi discernimiento, si bien requiere también la práctica del discernimiento personal, que tenga siempre el valor de lo comunitario, de la confrontación, del debate, de todo lo que sea necesario para confluir en sintonía y en complicidad con lo que el Espíritu quiere de cada uno de nosotros y de la comunidad toda. Por eso el camino se convierte en un itinerario espiritual y esto se repite mucho en el transcurso del sínodo, un itinerario espiritual de búsqueda, de crecimiento, que se ilumina con el discernimiento, que nos conduce a encontrar el sentido y la voluntad de lo que Dios quiere para nuestra vida personal y comunitaria, pero en orden a la misión. Creo que esto es muy importante, por eso Mauricio traía a la memoria la pregunta que nos continuamente en este tiempo nos está guiando y que justamente es la más difícil de concretizar: cómo ser una iglesia sinodal misionera. Porque el cómo, ese aterrizaje es lo que nos está costando, pero hay que hacer el mayor esfuerzo. Y el discernimiento es un arte, se escuchó también en estos días, alguien lo dijo en la asamblea, y la verdad que no cabe la menor duda que así lo sea, porque implica combinación, una combinación de la intuición, la experiencia, la sabiduría. Exige, por cierto, una profunda comprensión de sí mismo y del contexto, requiere equilibrio entre la razón, la inteligencia, las emociones y el corazón, pero también exige, por sobre todo, flexibilidad y apertura a los otros, al otro diferente,
y por sobre todo, como gusta decirlo tantas veces Francisco, al gran protagonista de este sínodo y de todo discernimiento, y ojalá que así sea, que es el espíritu. Y a este espíritu no lo podemos, también lo dijo Mauricio, ni domesticar ni manipular. El discernimiento también es esencialmente o especialmente necesario en nuestro contexto eclesial, en la vida personal, como lo decía, y es una práctica que tenemos que cultivar habitualmente y de la cual no estamos tan acostumbrados. Como Iglesia estamos intentando responder a la invitación de abrir la ventana a este discernimiento, la vida entera a este discernimiento, y por ello considero, y nos está ayudando a hacer lo posible, la conversación en el espíritu. Este método que ya en la asamblea eclesial tuve el gusto como de comenzar a percibir de qué se trataba, pero aún era muy novata en el tema. Luego, en el último sínodo, recuerdo, si mal no me equivoco, como que Francisco también valoró este método y lo pone como un camino para esta próxima fase, la que estamos viviendo. Y ciertamente que lo vivimos con los límites propios de quienes no están lo suficientemente entrenados en el mismo. Por ello quise comenzar diciendo de que el discernimiento es un verdadero arte. Discernir bien en medio de las presiones externas y los propios impulsos desordenados siempre será un gran desafío. Y para esto se precisan herramientas, métodos que nos ayuden y tal vez también una ayuda externa para mayor objetividad. Hoy justamente en mi grupo, en la mesa de trabajo, en la cual me toca facilitar, salía que tenemos que ser más abiertos a recurrir a ayudas externas, porque a veces entre nosotros no podemos realizar un discernimiento de clarificación y quedamos como excesivamente enredados en nuestras propias cuestiones. Y frente al discernimiento estamos llamados a tender puentes hacia quienes pueden guiar, por tanto, esta práctica. Hay un libro muy bonito de Benjamín González Vueltas sobre el discernimiento y en un momento él dice que no se debe realizar el mismo en la asepsia de una burbuja en la que me siento bien conmigo misma y con el espíritu como único interlocutor. Tenemos que aprender a hacerlo con otros, a abrirnos a otras voces y no solo dar consejos, sino consultar, tomar consejos, dinamizar el tejido comunitario. Y como Iglesia en camino junto a, no estamos exentos de sentimientos y actitudes que hacen muy difícil el ser receptivos a la novedad de Dios. Por ello crecen las actitudes de resistencia a los cambios, los miedos, el perder espacio, perder poder, reconocimiento, crear mecanismos defensivos en vez de propuestas audaces que nos conduzcan a un futuro más evangélico, porque de esto se trata el discernimiento. Y estoy convencida que esto es lo que quiere o el objetivo de lo que persigue Francisco en este sínodo, que todo nos conduzca a un futuro más evangélico. Y el método de la conversación en el espíritu habilita la escucha, permite que fluyan muchos sentipensares personales, las convicciones de lo que Dios provoca, promueve en el corazón de cada uno. Por eso la escucha es central y sin embargo la escucha es lo más difícil, porque a veces nos están ayudando a focalizarnos en un cierto tema y salimos con otras cosas. Entonces sigo percibiendo de que la escucha es una práctica que nos debe permear habitualmente. Y por otro lado, nosotros sabemos muy bien hablar, discutir, imponer, pero no tanto escuchar, que es lo que nos obliga a liberar los prejuicios, evitar interrumpir a los otros para imponerme, desestabilizar el compartir de un grupo con mis propias apreciaciones, pero en el afán solo de imponerlas, y tantas veces apreciaciones duras, impositivas, desde el lugar del rol como poder o jerarquía. Y para reforzar lo expuesto precedentemente, Francisco, a través de sus muchas intervenciones, nos acerca lo que no es el discernimiento. Me parece rico traerlo aquí. Él insiste que el discernimiento no es un eslogan publicitario, no es una técnica organizativa,
no es una moda de este pontificado, porque muchos lo pueden percibir así. Tampoco es sentarnos a planificar o intentar hacer previsibles los caminos de Dios, lo cual, según Francisco, solo nos conducirían a la sequedad, a la esterilidad, al agotamiento, de intentar sostener el mundo o la Iglesia con nuestras propias fuerzas. Y tampoco es un ejercicio parlamentario. Agradezco las veces que él nos ayuda a hacer memoria de esto. Y por otro lado, el discernimiento, dejando a Francisco, es un camino que nos lleva a permitir que el Espíritu sea el que conduzca. Es sentir, conocer y llevar a cumplimiento el don de Dios. Es una manera de colaborar con Dios. Y me parece que pararnos desde aquí es muy hermoso. Por tanto, esa actitud interior que tiene su raíz en el acto de fe, es un acto de fe discernir, es un acto de fe estar sentada en una mesa compartiendo diversas apreciaciones, es un acto de fe creer que el Espíritu puede actuar por alguien tan distinto a mi propio modo de ver las cosas. Y se funda, por cierto, en la convicción de que Dios está actuando en esta historia, en esta realidad, en este mundo, en los acontecimientos de vida, en las personas que encuentro, en los buscadores, como Timothy nos dijo, y que me hablan, tienen una palabra, le recorren las palabras y tenemos que aprender a escucharlas. Por eso me parece que es muy importante considerar este llamado. Estamos llamados a ponernos en actitud de escuchar lo que el Espíritu sugiere y que a veces es sorprendente y que me desestabiliza. Por eso al discernimiento hay que darle espacio, hay que darle tiempo. Cuando Francisco comparte en diversos ámbitos de la vida eclesial y aporta de su propia reflexión, es muy interesante porque a él siempre le gusta remarcar como 3 puntos, ¿no? 3 palabras clave. Y frente al tema del discernimiento, él suele utilizar la palabra reconocer, interpretar y elegir. Y con estas 3 palabras me hago 3 preguntas. ¿Cómo reconocemos, cómo interpretamos la realidad y qué elegimos? Y me parece como poder ofrecer una pincelada rápida de respuestas. ¿Cómo reconocemos a través de la práctica de la escucha? ¿Cómo interpretamos esta realidad a través del discernimiento? ¿Y cómo elegimos lo que el Espíritu indica en esta encrucijada histórica? Por eso lo que Mauricio dijo es tan importante, que se necesita la materia de discernimiento, se necesita elegir y decidir. De lo contrario, solo es una conversación más que podemos tener. Por tanto, es esencial escuchar con atención, discernir con sabiduría y elegir con determinación. Y concebir una iglesia de la escucha es una propuesta transformadora en este tiempo y estamos sumamente necesitadas o necesitados de ella. Me parece que debemos seguir enfatizando lo que es la práctica de la escucha. Y me encantó también cuando hiciste la relación entre el ver y el escuchar, trayendo a colación el método latinoamericano y caribeño, porque ver y escuchar también desde el lugar de la CLAR lo hemos puesto como un camino en los horizontes que inspiran a la vida religiosa consagrada, porque no solo escucho, sino que la mirada evita que aplace la posible toma de decisiones. Entonces creo que también el texto del Buen Samaritano podría decirnos mucho en este caso. Y además hacer el paso no solo a juzgar, sino a dejarme afectar por esa realidad. Y es lo que me lleva a una acción sumamente concreta, no de divague, de apreciaciones diversas. Todo esto encuentra eco, voy haciendo esa experiencia, en el método de la conversación en el espíritu, porque allí la participación, la comunión y el discernimiento son vitales. Y en este espacio de encuentro y búsqueda conjunta, las diversas perspectivas se van como entrelazando, hay un tejido común de intuiciones. A mí me parece que si nos tomáramos muy en serio este método, si lo viviéramos a fondo, si nos dejáramos ayudar, si nos dejáramos entrenar en este método, porque creo que la Iglesia ha ido haciendo caminos en la medida en que iba haciendo el método, se iba entrenando, pero creo que es una cosa que merece tiempo.
tendríamos un discernimiento más claro del hacia dónde vamos o de cómo ser una iglesia sinodal misionera. Es un tiempo en el que muchas voces se sienten ignoradas o marginadas. La iglesia de la escucha se tiene que levantar como un faro de esperanza, de inclusión. Todas las voces importan. Por eso no dejamos de repetir, de decir, de recordar que el Sínodo para la Amazonía fue una gran maestra, un gran maestro de sinodalidad. Y me parece que iluminó también este proceso eclesial que estamos viviendo y no tenemos que tener reparo en decirlo en absoluto. Entonces creo que por aquí va esta reflexión primera y también luego en el compartir y las preguntas podremos seguir ampliando. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Sí, claro. Devolvemos. Eso. Muchas gracias, Daniela. Otra vez con muchos elementos para dialogar, preguntar, cuestionar, ¿no? Yo creo que todo es muy valioso, pero esto de llegar a la toma de decisiones, ¿no? Porque todo va para allá, implica un momento no solamente neumatológico, sino neumapolítico, permítame la transgresión, ¿no? Pero bueno, son rutas que yo creo que hace 10 años no nos imaginábamos, ¿no? Entonces, esto va muy bien. Pues no, es tiempo de preguntas, si tuvieran alguna pregunta, comentario, o también de las redes, no sé si han llegado algunas. Por aquí alguna pregunta, comentario, sí. Sí, eso. Ven aquí, así quedas en Que te vea. el cuadro. Así quedas en el cuadro. Muchas gracias, Mauricio y la hermana Daniela, por sus aportes. Y algo que viene a la mente es cuando dijeron que la escucha debe llevarnos a una conversión personal. Entonces estoy pensando en eso, ¿verdad? Porque a veces, como dijiste, hermana Daniela, es sorprendente o nos saca fuera de nuestro confort, ¿verdad? No es algo fácil. Pero me gustaría escuchar un poquito más sobre la Amazonía, esa experiencia, cuando dijiste, Mauricio, que las mujeres indígenas, que las religiosas tuvieron un aporte muy importante. ¿Y cómo se recibió eso? Porque me imagino que fue algo sorprendente. Entonces, ¿cómo recibieron eso de una manera que pudieron discernir, oh, esto sí viene de Dios y no de otro lugar? Algo así. Gracias. Gracias. ¿Hacemos una y una, así directos? ¿O toman algunas más? ¿Habría alguna pregunta más para que lo pudieran tomar en su conjunto, en redes? Consuelo, ven. Yo quisiera hacer dos preguntas. Sobre el método, las palabras crean realidad. Entonces, como solo se habla de conversación en el espíritu, ¿no sería bueno introducir la palabra conversación y discernimiento? Porque aunque ustedes en la explicación lo hicieron súper bien y como dijo Alejandro, como que uno queda un poco más convertido o convencido de que el método sí puede ser mejor, pero me preocupa que al solo remarcar conversación, como que el discernimiento se diluya. Esa es una pregunta. Y otra, la hermana Daniela nos habló mucho del Papa Francisco y entonces como que en mi mente dije, ¿cómo hacemos para pasar del Papa Francisco a un proyecto de la Iglesia? Porque entonces el Papa dijo, el Papa sueña, el Papa quiere, el Papa propone, pero creo que un problema del sínodo es ¿cómo hacemos para que lo asuma el pueblo de Dios? Porque si esto no pasa, queda como un proyecto de Francisco, de su pontificado, pero no se va a poner en práctica. Entonces, como que nos sigan aclarando esto o profundizando. Gracias. Bueno, gracias, Eli. El tema de la Amazonía, creo que
a mí siempre me ayuda como a ponerlo desde su perspectiva histórica. Es decir, es distinto a este sínodo porque de alguna manera es como una irrupción de una territorialidad atípica. Y eso sí tiene que ver con el momento que estamos viviendo como humanidad y tengo la impresión, no puedo hablar por el Papa Francisco evidentemente, pero la dificultad de encontrar praxis, expresiones concretas, vivas, sobre su visión, que no es suya, sino que viene de América Latina, del Evangelii Gaudium, muy inspirada en Aparecida y todo lo que es el magisterio latinoamericano, de una pastoral integral o una conversión pastoral, y sobre todo de la Laudato Si, que también está muy inspirada en varios ámbitos por la teología latinoamericana, no solo, sobre la conversación socioambiental. Yo creo que el sínodo amazónico fue como la irrupción de un sujeto territorial transgresor que confronta y sacude, y era un instrumento que precisamente provocaba un choque de culturas, o sea, era una interculturalidad provocada y por irrupción que generó mucha incomodidad, pero sobre todo tenía muchos elementos como de potencial creativa o potencial de novedades creativas. Entonces yo identifico que en la Amazonía tenía que ver ya con una realidad dada, y es una intuición política de un centro que, al menos quien está a la cabeza de ese centro, busca provocar esa irrupción. Entonces, cuando él dice que la periferia es el centro, de alguna manera está ilustrando esto, cuando dice no perdamos el foco y cuando habla del desborde. Entonces yo creo que ahí hay como una cosa diferenciada. Y es una cuestión que creo que eclesiológicamente nos da muchas pistas, pero sobre todo políticamente, ambientalmente, que no se puede de ningún modo decir que las discusiones en el sínodo amazónico no estaban encarnadas en la realidad que se estaba viviendo alrededor y que cada vez se ve más. Y miren los datos de la Amazonía hoy frente a hace 5 años y cómo han empeorado en todos los niveles cuando vemos sequías, incendios, expansión de frontera agrícola y poderes que están ahí integrados. Entonces, a mí me parece que en cuanto a ese origen es distinto. Lo otro es que es la primera vez que se pone en marcha la parte más estructural, legislativa, si se quiere, del Episcopalis Communium, que permite una como perspectiva más amplia, una escucha más amplia. Entonces, yo creo que en cuanto a experiencia de discernimiento no se puede homologar, pero coincido con lo que se decía y lo que decía Dani también. Hay muchos aspectos que, aunque a algunos les dé un poco de roncha decirlo, que vienen del proceso amazónico, que se replican con sus limitaciones en la Asamblea Eclesial naturalmente, pero que también se replican y que van de alguna manera delineando el proceso. En el sínodo amazónico, las presencias de no clérigos, de hecho no obispos, todos eran auditores o auditoras, nadie tenía la posibilidad de participación, y yo creo que la potencia transformadora fue mayor porque venían desde no que aquí no vengan de un testimonio encarnado, pero a lo mejor traen en la piel una serie de realidades en las que todos estábamos más o menos de acuerdo. Cuando el Papa nos provoca con lo del desborde, pues yo creo que a este sínodo le falta desborde y menos mal alguien lo sacó, como ya decía, con todo respeto, es como que se domestica, y un poco ahora voy a lo que decía Consuelo, como que se va domesticando un poco el espíritu para estar en una tónica positiva de construcción y de consenso. En el sínodo amazónico, el propio Papa ejercía en la presidencia diciendo estamos dando solo soluciones de remiendo y la realidad de la Amazonía nos supera y nos desborda y necesitamos una respuesta por desborde. Entonces, yo creo que, y termino un poco en esto, la preparación metodológica del sínodo amazónico tenía que ver con una dimensión eclesiológica que ya estaba sucediendo independientemente del sínodo. Podía no haber sucedido el sínodo y hubiéramos llegado a las mismas concreciones, quizás no, y seguramente no tan rápido, pero la dimensión del camino que se venía haciendo décadas atrás y la coyuntura de los últimos 10 años y la Evangelii Gaudium, la Laudato Si, yo creo que le dieron otra fisonomía.
era otro como el empuje, y por eso yo insisto mucho en cuanto a discernimiento. Un discernimiento se mide también por su concreción, no solo por el hecho que sucedió, y ahí es donde teníamos como algunas disparidades de opinión. Yo decía, veamos en 5 años. Yo hoy 5 años, justo ahora han pasado 5 años, y ahí puedo decir, con ustedes lo dialogamos. Yo les dije, nos vemos en 5 años. Hoy en 5 años, no lo planeamos, ¿no? La SEAMA, frágil, pero existe, aprobada canónicamente. Rito amazónico, frágil, pero existe, está en proceso. Universidad para la Amazonía con un método intercultural distinto, está en proceso y existe. El tema de la Ministería de la Mujer. Entonces, no es por defender un hecho, sino estoy hablando de la procesualidad, de un discernimiento que solo se confirma cuando las acciones transformadoras vienen después. Si puedo rápidamente para que Dani pueda comentar, lo que decía Consuelo, estoy de acuerdo, y es que aquí no creo que podamos hablar que en este sínodo el método que está puesto en acción sea un discernimiento comunitario. No. Creo que el método de la conversación espiritual, que quiere ser una escuela de escucha, está queriendo poner las bases para, ojalá, poder entrar en una iglesia que es capaz de discernir mucho más en medio de las mediaciones. Y entonces yo ahí, espero que de los frutos concretos que emergen de este proceso tengan que ver con instaurar un proceso de discernimiento. ¿Por qué? Esto es muy de la escuela de San Ignacio, pero si no hay sujeto, si la persona no tiene condiciones básicas para hacer una decisión, si no tiene libertad interior, si no tiene claridad de la realidad, si no tiene una opción de decidir y cambiar la vida, no está en condiciones de discernir. Él llama, no hay subyecto. Y entonces cuando hay esa situación, no se le puede forzar a que haga una conversión transformadora, personal o comunitaria, porque no está en condiciones. Entonces San Ignacio recomienda a estas personas, hay que acompañarlas, pero quedarnos con ellas en la primera etapa, para que vayan purificando el interior, para que asuman sus limitaciones, pero no las podemos forzar. Entonces, aunque esto pueda ser un poco así fuerte, pero a lo mejor esta asamblea en el conjunto está haciendo esa escuela, y yo diría, como decía Dani, intuía, no creo que la mayoría de los que están aquí presentes hayan tenido experiencias previas de un discernimiento genuino, profundo, transformador. Entonces, me parece que se ponen las bases, y por eso, aunque algunos digamos, y otra vez nos vamos a pasar otros años más, yo creo que en cuanto a proyecto pastoral, la idea es instaurar una ruta hacia ser capaces de discernir, aunque esto todavía no lo sea. Sí, no, y por otro lado, de acuerdo a lo que decía recién Consuelo, no adhiero a la papolatría, ¿no? Pero yo creo que en este momento la voz de Francisco, su capacidad de escucha, está ayudando a perfilar una iglesia con otro estilo, otro modo de ser. Y sigo insistiendo que, no sé, percibo, intuyo, que es conducirnos hacia una cuestión más evangélica, que tiene en cuenta el contexto, que la hace diferente. Y esto cómo se logra, o sea, de cómo hacer este paso del Papa Francisco a un proyecto de iglesia, justamente a través de este ejercicio de discernimiento constante, que tiene un antes, un durante, pero hay que mantener la dinámica del después, porque si no se nos dispara, ¿no? Entonces preocupa mucho la hora que viene, lo que sigue, cómo hacer esa recepción también continental del sínodo, que creo que eso es lo más importante que tenemos en mano en este momento, y que va a depender de la opción que cada uno desde su realidad tenga y provoque para que esto no pase como un ejercicio más. Entonces me parece que va por ahí, ¿no? El proyecto de iglesia lo vamos a lograr si seguimos profundizando desde el discernimiento en esta propuesta de este modo de actuar y de hacer las cosas diferente, y bueno, y yo creo que se lo debemos a Francisco. No por ser argentina, pero se lo debemos. Buenísimo, tenemos más preguntas. A ver. Una preguntita que vino desde las redes, que dice si podrían ampliar un poquito lo de la conversación en el espíritu, pero sobre todo, ¿dónde podemos aprender de ella?
Y Joseph, tenías una pregunta tú. Y tú también. Y Pablo también. Bueno, yo también. Mauricio, cuando nos hemos encontrado la última vez, hemos conversado sobre el sínodo de Amazonía y tú hablaste de escuchar un territorio. ¿Qué significaría esto para el proceso de discernir? Escuchar el territorio no son solamente personas, puede ser la creación. ¿Qué significa esto? ¿Tienes una más fácil? Perdón. Me engancho con la pregunta de Joseph porque me quedé pensando mucho cuando citaban a Monseñor Rossi diciendo que el discernimiento parte de un hecho, ¿no? Y Dani hablaba después de la materialidad de ese hecho. De golpe me vino como una luz muy importante acerca de por qué quedo insatisfecho cuando veo supuestos resultados de ejercicios de discernimiento que en el fondo no terminan resolviendo nada, ¿no? Y es porque no parten de hecho de una materialidad consistente y se devanean en esfuerzos por construir consensos o cosas así que no terminan satisfaciendo a nadie. Y me pregunto cuánto, digamos, de ese hecho de base del ejercicio de discernimiento no debería pasar a esta altura, pensando un poquito lo que dijiste antes sobre el signo amazónico, sobre el privilegio epistemológico de los gritos de la tierra y el grito del pueblo. Lo que siempre hemos dicho sobre la opción preferencial por los pobres es en realidad nuestra opción preferencial por el hecho básico de nuestro discernimiento. El evangelio, ¿no? Escuchemos el grito de los pobres y de la tierra hasta descubrir en ellos la voluntad de Dios. Sí. Escuchemos la voluntad de Dios hasta descubrir Respirar en ellos. Respirar, sí. Hasta respirar en ellos el grito de la tierra y del pueblo. A mí me pasaba, leyendo el documento de trabajo de este sínodo, muchas veces veía esos ejercicios de composición, tratando de buscar equilibrios con la tradición, etc. Pero mi pregunta fundamental siempre era cómo esta iglesia que pretendemos que sea cada vez más sinodal es una respuesta efectiva al grito de la tierra y al grito del pueblo. Y bueno, como son preguntas fáciles, de rápido discernimiento y hablar, a mí sí me gustaría nada más preguntar una cosa. Ustedes que son los expertos, porque tienen ahí una palabra realmente que da luz, ¿no? Si la iglesia toda, como ahora decimos, no está tanto en las condiciones de un imaginario que se pensó que podía, ¿no?, hacer empujar esto de la sinodalidad, no solamente como fin, sino exactamente ubicarla como medio. Mi pregunta está, tú decías que nos vemos en 5 años, ¿no? Y tú y el equipo y el SEAMA ve, claro, cosas frágiles, pero ahí están, ¿no? Mi pregunta va por allá también. ¿En qué momento la iglesia toda está en condiciones de tomar decisiones? O sea, ¿cómo lo imaginan los que tejieron esta metodología? ¿Cómo se imaginan? Tal vez me dicen, ¿no? O me dicen, en 20 años vamos a empezar a ver 2, 3 tejidos bonitos, ¿no? Frágiles, me gusta esa palabra, frágiles, pero ahí están, ¿no? Como todo hilo, delgado, pero junto con otros van haciendo telas fuertes. Entonces, esa sería mi pregunta, ¿no? Entonces, bueno, Mauricio, si quieres, y Daniela para.
Sí, tratando de conectar las tres que van en esta línea. Bueno, a mí me hace mucho sentido en cuanto a esta parte de la territorialidad, lo que el Concilio Vaticano II expresa en el decreto Ad Gentes, y que Gali lo elabora muy bien en algunos artículos, donde ya se habla de la identidad sociocultural de los distintos espacios. Para mí es un equivalente a la territorialidad. O sea, el Concilio Vaticano II, en esa capacidad visionaria, pero además porque la realidad de abrir puertas y ventanas estaba como irrumpiendo, hablaba ya de la cuestión de las regiones socioculturales. Y ahora que se está haciendo un recuento de los documentos históricos para la Amazonía, que yo creo que si uno empieza a mirar en otros sitios lo verá, algunos decían es que en Santarém se empezó a hablar, y ahora los que han hecho el recuento dicen que ya en el año 54 hubo un encuentro, y en el 62 hubo otro, y no solo en Brasil, sino en Iquitos, en lo que le llamaban como el Alto Amazonas. Entonces, a mí me parece que la perspectiva de escuchar al territorio está muy enmarcada en la visión también de una nueva eclesiología posconcilio o conciliar del Vaticano II. Luego ya mi línea más personal es en las ciencias sociales, en la perspectiva de teoría de campos sociales de Pierre Bourdieu. Hay toda una noción que sustenta los campos específicos y la interacción simbólica, cultural, material y los capitales sociales, políticos, espirituales. Al menos, lo hemos hablado con Juan, nuestra concepción sobre la red amazónica y en cuanto a ámbito teórico venía mucho también de esa perspectiva, y que luego en la Evangelii Gaudium y en la Laudato Si se expresan con mucho más fuerza. Quizá lo que no hemos descifrado es cómo hacer una adecuada lectura de territorio mucho más fina en otros territorios. Pero yo pongo un ejemplo concreto. Hemos tenido acercamientos, intentos y acompañamientos con diversas territorialidades, como la red eclesial de la Cuenca del Congo, como la mesoamericana, la del acuífero guaraní, con la del río sobre el océano en Asia. Y la sensación que hemos tenido es que cuando buscan evocar y replicar una experiencia como la de la REPAM o quedar atrapadas en la estructura institucional, no logran como encontrar su propio camino. Y ahí la escucha al territorio queda quizá reducida a una acción casi mecánica que no es desde donde parte todo. En cambio, yo veo que una red como la que no es territorial, sino que es sobre sujetos concretos y temática como la de los migrantes, la red Clamor, esa captó muy bien el modelo de escucha para recrear la dimensión local, regional, política, social, pastoral, y para mí es confirmación de la intuición de la escucha a territorios no necesariamente geográficos, pero sí socioculturales. Por eso las teorías también de ciencias sociales nos ayudan, porque es más donde identificamos los intercambios culturales, simbólicos y materiales. En el caso de la Amazonía, para lo que decía Joseph, había un camino largo ya andado, y en la REPAM nació de la fragilidad, de la presencia y de la desarticulación. No nació de una intuición de algún sabio que dijo, y ahora hagamos un sínodo de la Amazonía. Es que la muerte cotidiana, es que la destrucción cotidiana, es que el empobrecimiento sistemático generaban la necesidad de una articulación y además una iglesia muy profética en esa fragilidad. Entonces, esa articulación nos fue llevando a tener una mejor comprensión de esa realidad en cuanto a bioma, como ecosistema. Y bueno, lo sabe Juan Esteban, durante 3 años yo oía la palabra mapeo y me escondía abajo de la mesa, y todo el equipo de trabajo, que fueron quienes trabajaron sin parar por su complejidad. Fueron 3 años para hacer un levantamiento de información que ayudó mucho a la formulación de la propuesta sinodal aquí. O sea, lo que preguntaba Joseph, llegamos con un mapeo de la realidad, con un atlas, con un sistema de información, con 250 espacios de escucha, con una estructura más o menos definida, y en la línea de lo de Alejandro, de ahí ya se intuía la concreción de los procesos. Entonces, y quiero comentar algo también brevemente por lo que decía Alejandro, y es en la materialidad
A ver, yo pensaba en este sínodo que había una ausencia de estas como nociones territoriales, socioculturales, y que está un poco descafeinado. Ya si me echan, pues que me echen, ¿no? O sea, pero hasta que me pusieron a cargo de la fase continental de la primera etapa, con el propio cardenal Gregg, con el padre Giacomo, con Susan Pascoe de Australia, y entonces a mí también me irrumpió el sujeto territorial, que no era el que yo veía como Amazonía, sino en Medio Oriente. En cuanto al tema de este sínodo, el hecho de que los grandes patriarcas que hablan de que ellos siempre vivieron la sinodalidad, pero era solo entre sus beatitudes y nunca con laicos, jamás con mujeres, que se hayan sentado a hacer un proceso de escucha y que hayan abierto temas que estaban completamente ausentes, para mí no puedo sino reconocer que hay una irrupción que yo la veo como latinoamericano, desde Aparecida, desde la Amazonía, y me parece, no la entiendo, no es quizá demasiada cosa, es un cambio cultural absoluto ahí. En Praga, que fue la europea, que me tocó también ayudar en la parte metodológica, lo que yo intuí estaba el proceso alemán pues en el foco y estaban los grupos contrarios en el otro extremo, y lo que yo percibí es, aquí se va a dar un cisma o no se va a dar. Y en ese proceso, la conversación en el espíritu, con sus limitaciones, sentó a la mesa las posturas irreconciliables para hacerse la pregunta si podíamos seguir siendo miembros de una misma iglesia o hasta aquí llegábamos. Y al final ver que el proceso permitió que con honestidad, sin pretender convencer al otro, hubiera una decisión de seguimos juntos aunque no estamos de acuerdo y que esto siga avanzando, yo también no puedo sino ver que ahí hay un fruto gigante. En el África lo mismo, puedo hablar un poco, en Etiopía había una serie de temas que eran intocables y cómo con timidez, pero el laicado y las mujeres empezaban a hablar con fuerza y se empezaba a abrir una dimensión. Si yo lo veo desde la urgencia de los signos de los tiempos, me parece que esto va lento, que no es suficiente, y yo creo que estamos obligados a esa inconformidad, pero tiene que estar también en la lógica esperanzada. Entonces yo no es que me quiera evadir de los conflictos, pero siempre digo es esta tensión permanente con la que hay que vivir entre el cronos y el kairos. Hay un cronos urgente, material, que no se puede pasar por alto, pero también la revelación del espíritu no la podemos forzar, ni mecanizar, ni mover al ritmo que queremos, y es muy jodido estar en medio de esas dos dimensiones, ¿no? No, para complementar también o decir de otra manera, responder de otra manera a la pregunta, me parece que tenemos que cuestionarnos cómo traer la realidad a nuestro discernimiento. O dicho de otra manera, quien camina el territorio trae la realidad al propio discernimiento. El tema es si estamos caminando el territorio. Entonces, a mí me pareció, en un momento percibí como una necesidad de ligar en el módulo relaciones el grito de la tierra y el cuidado de la casa común, porque salió, en mi grupo al menos, salió el tema, luego lo escuché en una de las congregaciones generales, pero no fue suficiente. Entonces, algo ahí está viendo como un hueco, ¿no? Es decir, estamos haciendo la conversación en el espíritu, un discernimiento, pero que sobrevuela y tiene que aterrizar realmente el territorio, porque es respuesta al grito de la tierra y al grito de los pobres. Yo creo que hay frutos luego del sínodo para la Amazonía, yo percibí ciertos frutos que siguen haciendo esa relación y ese enganche con la realidad, como por ejemplo el nacimiento del núcleo de mujeres de la Panamazonía, como por ejemplo la necesidad que los equipos itinerantes en la Amazonía se conformen en red. Entonces se está haciendo ese camino de conformar la red itinerante amazónica. Entonces esos frutos que uno después los va viendo en el tiempo y cómo se mantienen más allá de los vaivenes, de posibilidad de reunirnos o de acompañar los procesos, pero hay una resistencia por mantenerse tan importante. Entonces me doy cuenta que esos frutos hablan de que en ese caso el sínodo para la Amazonía se paró desde la realidad, con la realidad y para dar respuesta a la realidad. Entonces es como ir haciendo un aterrizaje y bajando. Quiera que este sínodo también esté a esa altura, ¿no? Entonces
vamos haciendo camino, pero creo que el gran aprendizaje viene dado también por lo experimentado en aquel sínodo bendito que nos tocó participar. Pues la verdad, muchas gracias. Si no hubiera más, queremos agradecer muchísimo a Mauricio y a Daniela, que parafraseando a Galeano, nos compartieron sus palabras que le caminan, ¿no? A cada uno, a cada una, y que estamos ahorita con esas palabras interiores que también nos caminan, nos preocupan, y todo en una, yo diría, en una preocupación sinodal, ¿no? O sea, compartida por el propio camino, pues, ¿no? Por estar caminando. Entonces, la verdad ha sido un conversatorio muy rico, enriquecedor, clarificador, y que, bueno, nos suma desafíos. Entonces, muchísimas gracias en nombre del Observatorio de Amerindia, del Sínodo y de la Iglesia toda, dirían Lucián y otros, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, solamente queda invitarlos antes del aplauso, o después del aplauso. Muy bien, no importa. Invitarlos para que mañana va a haber un conversatorio sobre libros para una iglesia sinodal misionera. Va a estar Ayenor, Gloria Liliana Franco, Gali, Mauricio, Rafael Luciani, que para los que no lo ven en la red, ahí está escuchando escondido, Serena Dochetti, que también estaba por acá, y va a moderar Daniela. Entonces va a estar en Vía de la Conciliación 5 a las 6 de la tarde, ¿no? Y por nuestra parte, el miércoles 16 va a ser transmitido también. Y también va a ser transmitido, entonces todo el mundo va a tener oportunidad de ver y después de buscar los libros, obviamente, pero ahí está. Y en nuestro conversatorio invitarlos para este miércoles 16 de octubre con el tema de sinodalidad y vida religiosa, donde tendremos a Ignacio Madera y a la hermana Rosemary Castañeda, que también va a estar muy bien. Entonces, pues solamente queda agradecer, saludarlos y pues gracias por todo. Gracias. Muy bien. Gracias Muy a bien. todos. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.